aflicción, hambre, y añade y dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Por tanto, entendemos que podrá ser de cualquier envergadura la circunstancia, o podrá ser del presente o del porvenir, pero sabemos que nada nos va a separar de nuestro Dios. Amén. Y a su nombre. Gloria. Yo, sabiendo que tenía que venir, he dedicado parte del día pues, a la lectura, un poco a la comunión, buscar dirección de parte del Señor. Y me ha recordado el Señor un tema. Es un tema que es un poco largo, pero yo voy a resumir en el pasaje o en la parte del mensaje que creo que Dios nos quiere hablar hoy. Amén. Yo quiero hacer la lectura en el libro de los Hechos, capítulo 9, y en el verso 6 dice así la palabra santa y bendita de nuestro Dios. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Cierra tus ojos, por favor, un minuto más. Ahora te invito que ruegues por mí delante del Señor, que le supliques, que le ruegues, que le implores. Que tenga en bien usarme una vez más, que me tome en sus manos, que haga su palabra fácil en mi boca, que ponga su espíritu con poder. Voy a pedir que mi hermano Luis, siervo del Señor, por favor, él ore por mí. Sea instrumento en tus manos. Presta los pechos de tu boca, Señor, y haznos el bien que necesitamos. Amén. Lo presento delante de ti, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén. ¿Puedo gritar la iglesia un fuerte amén? Amén. Un aplauso para el Señor, por favor. Hemos leído de este pasaje, forma parte del capítulo 9 del libro de los Hechos, y yo miraba este capítulo viendo que Dios me quería hablar en varios pasajes, y me di cuenta que hay algo que marca el capítulo. Y así pues todas las revisiones de la Biblia, o la gran mayoría de ellas, yo he estado mirando algunas, y así lo identifican, pues las traducciones y las revisiones le ponen un título a ese capítulo, porque es lo que marca y predomina en este capítulo 9, y es la conversión de Saulo. Amén. Porque voy a decir algo, y si tú lo crees, prepara un fuerte amén. Una conversión genuina marca. Amén. Amén. Y leemos la escritura, veremos que Saulo es un judío de Tarso, el cual desde siendo muy joven, siendo un niño prácticamente, nos enseña la escritura, ha sido llevado a Jerusalén, y allí en Jerusalén ha crecido, adiestrado, enseñado en la doctrina farisea. Ha crecido, y siendo él un joven,
lleno de fuerza y de ímpetu, ha sido escogido para frenar, detener, parar a un movimiento que ha surgido en aquellos días, movido por un tal Jesús, hijo de José, y unos hombres que son pescadores, publicanos, pero que a través de ellos pues se está trastornando todas las bases de que aquellos hombres tenían. Y la Biblia dice, para ir rápido, que han tomado a Saulo, es un joven que está lleno de ímpetu, y le han dicho que persiguiera a esa obra, a los cristianos. Ha comenzado a perseguirles, ha comenzado a sacarles de las casas, a meterles en las cárceles. Y yo miraba y me daba cuenta que la primera gran persecución que sufre el cristianismo no es a manos de los romanos ni de los césares, sino que la primera gran persecución que sufrió la Iglesia del Señor fue a manos de Saulo de Tarso y de los judíos. Los persiguió de tal forma que dice la Escritura que ha acabado con todos los cristianos que había en Jerusalén. Los que no están presos, los que no están en la cárcel, han sido expatriados, han sido expulsados, se han marchado de aquel lugar corriendo y se han ido a otras regiones. Pero no estando él contento, ni tampoco los hombres que le dirigen con el resultado, han dado cartas para que vaya a otros lugares a perseguir a los cristianos. Y dice la Biblia, llegando al capítulo 9, que Saulo, respirando aún amenazas y muerte en contra de los cristianos, ha emprendido el camino a Damasco. Saulo está lleno de ira, Saulo está lleno de rabia, Saulo está furioso en contra de los cristianos. El respirar de él son amenazas, es muerte. Pero dice la Escritura que en el camino a Damasco ha ocurrido algo, que Saulo se ha encontrado con Jesús. Y después de encontrarse con Jesús, Saulo es cambiado, es transformado, se convierte en un nuevo hombre. Porque voy a pararme en este detalle y empezar a hablar de algo que yo creo, que el que tiene un encuentro verdadero, el que tiene un encuentro real y genuino y veraz con Dios, sin duda alguna cambia. Amén. ¿Sí o no? Amén. La Biblia nos muestra y nos da ejemplos de cómo aquel hombre recaudador, ladrón y usurero llamado Zaqueo, después de encontrarse con Jesús, registra la palabra en el capítulo 19, verso 8 del Evangelio de Lucas. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Aquel que era un avaro, aquel que solo vivía por el dinero, se ha encontrado con Jesús y su corazón ha cambiado. Ahora dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y añade y dice: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Porque el que tiene un encuentro verdadero, real y genuino con Dios, cambia. Amén. ¿Sí o no? Amén. La Biblia dice que había un poseído por una legión de demonios. Yo miraba y son de 4.000 a 6.000 hombres se componía una legión. Pues este hombre tenía una legión de demonios. Y dice la Escritura que nadie lo podía dominar, que moraba en los sepulcros dando voces, que lo ataban con cadenas y las rompías, que se revolcaba y se iría con las piedras que había en aquel lugar. Pero dice la Biblia, y llegando Jesús a Gadara, se encontró con aquel hombre. Y cuando aquel hombre se encontró con Jesús, sin duda alguna cambió, porque el que se encuentra con Jesús cambia. Dice la Biblia en el libro de Marcos capítulo 5 verso 15, dice: y vieron aquel que había sido atormentado por el demonio y que había tenido una legión, registra la Biblia, sentado, vestido y en su juicio cabal. Dice: y se fue y comenzó a publicar por toda Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Porque el que se encuentra con Jesús cambia. Lo voy a repetir: el que se encuentra con Jesús cambia. El encuentro con Jesús produce un cambio en nosotros. Juan nos dice en la carta que escribe, y dice:
nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Porque cuando uno se encuentra con Jesús pasa de muerte a vida. Dice Lucas que cuando uno se encuentra con Él se convierte de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la de Dios. Aleluya. Y por tanto, Saulo, la vida de Dios entró en él y la muerte espiritual fue destronada. Saulo, el poder y la gracia de Dios vinieron sobre él y cambió. Y en este cambio, en esta conversión, yo es lo que quiero hablar. Pero me voy a saltar varios puntos y a ir al texto que hemos leído. Él, temblando y temeroso, en ese encuentro, le ha dicho: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esta frase es la que vamos a centrar en el tema. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto me llamó la atención. Pablo diciéndole al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Pero hasta el momento esto no ha sido así. Si leemos la palabra a los evangelios, nos damos cuenta que es Jesús el que dice a los hombres: ¿qué queréis que yo os haga? Se presenta delante de él el ciego, y es Jesús, dice la Escritura, que le dice al ciego: ¿qué quieres que yo te haga? Que recobre la vista, Señor. Así está escrito en el capítulo 10 de Marcos. Y vemos que en el mismo capítulo se acercan Juan y Jacobo, y es Jesús el que les pregunta: ¿qué queréis que os haga? Señor, queremos sentarnos uno a tu diestra y otro a tu izquierda en el reino. Es Jesús el que una y otra vez le pregunta a los hombres: ¿qué queréis que os haga? Son los hombres que vienen donde Él, acuden donde Él, y es Él el que tiene que preguntarles: ¿qué queréis que os haga? ¿Qué queréis que os haga? Una y otra vez. Sin embargo, en este capítulo hay algo que ha invertido los papeles. Hay algo que ha cambiado el orden de las palabras. Ahora es el hombre el que le dice a Jesús: ¿qué quieres que yo haga por ti? Bendecido sea el nombre del Señor. Y yo miraba y decía: ¿qué es lo que ha causado este cambio? ¿Qué es lo que ha provocado que los papeles se hayan intercambiado? Y yo miraba y me daba cuenta que antes de que Saulo le diga: ¿qué quieres que yo haga?, él le lanza otra pregunta. Y la pregunta que le lanza es: ¿quién eres? ¿Quién eres? Y la respuesta que recibe es: yo soy Jesús. Saulo, yo soy Jesús, el resplandor que te ha aparecido en el camino de Damasco al mediodía, cuando el sol está en su cenit, cuando el sol está en su punto más álgido, cuando brilla con toda su fuerza. Pero el resplandor que has visto, que opacaba la luz del sol, soy yo, soy Jesús. Saulo, quiero darte este mensaje: soy Jesús. Quiero que sepas quién soy. Soy la simiente que prometió el capítulo 3 del libro del Génesis, que se levantaría para pisar la cabeza a la serpiente. Yo soy, sí, soy aquel que habló a Abraham y recibió la promesa que serían benditas todas las familias de la tierra. Ese soy yo, la bendición de Abraham. Soy yo, Saulo, soy yo, aquellos de quien tanto te han hablado los profetas.
tierras. Aquel que dijo Jeremías que traería juicio y justicia, ese soy yo. El que dijo Isaías que reposarían sobre él los 7 espíritus de Jehová, ese soy yo. Sí, soy el de la visión de Ezequiel, el rey que reinaría. Soy el Mesías que te habló Daniel, ese soy yo. Soy el buen pastor, sí, ese soy yo que daría su vida por las ovejas, ese soy yo. Saulo, ese soy yo. Y cuando Saulo descubre quién es él, cuando Saulo no le cabe duda de quién es él, es entonces cuando lanza la pregunta y dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Permitirme que lo apliquen esta tarde y decirle que cuando vinimos al Señor, todos vinimos con súplicas, todos vinimos con ruegos y nos pusimos delante de Él 1 y 1000 veces y dijimos: Señor, Señor, Señor. Y Él nos respondió: ¿qué queréis que os haga? Que me sanes. Señor, ¿qué queréis que os haga? Que me prosperes. Te prosperó, te sostuvo, te guardó, te sustentó. Pero ha llegado el momento, ahora que sabes quién es Él, ahora que sabes que no es una emoción, que no es un cuento chino, que no es un pasatiempos, ahora que sabes que Él es real, que Él es verdadero, que es el Todopoderoso, ha llegado el tiempo que le digas: ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Uno de los signos de convertimiento verdadero es que uno está dispuesto a hacer lo que Dios quiere. ¿Y cuántos en esta tarde? ¿Cuántos quieren preguntarle a Dios conmigo: ¿qué quieres que yo haga? Si quieres conmigo, levanta tu mano, grita un fuerte amén. ¿Qué quieres que yo haga? He entendido quién tú eres. Y ahora que te he conocido y que sé quién eres, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres. Porque nadie estará dispuesto a hacer lo que Dios quiere si antes no le conoce. Sí, Señor. ¿Quién eres? Soy Jesús. De acuerdo, ya me he quedado sin argumentos. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y yo miraba, hermanos, y me daba cuenta de algo. Y es que Dios cuenta con cada uno de nosotros para llevar a cabo una labor, para realizar un propósito y para cumplir con un plan. Si estás de acuerdo conmigo, puedes gritar un fuerte amén. Amén. Porque dice la Biblia, 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9, dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Y yo pregunto: ¿a cuántos llamó el Señor? A todos los que estamos aquí nos llamó el Señor. Y yo miraba que aquellos que son llamados por Dios, el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, en el libro de Tesalonicenses, en el libro de Timoteo, aparecen en diversas ocasiones, como os he mencionado, la palabra llamados, llamados, llamados. Pero la palabra llamado en todos esos versos siempre va unida a otra: propósito. Llamados con propósito. Llamados con propósito. Porque yo creo algo, que hemos sido llamados con un propósito. Que hemos sido llamados, cada uno de nosotros, con una tarea que realizar en medio del plan de la salvación de Dios para la humanidad. Sabiendo que Cristo Jesús realizó el gran sacrificio, pero que Él compartió con nosotros la grandeza de anunciar las buenas nuevas de la salvación. ¿Cuántos lo creen conmigo? Levanta tu mano y grita un fuerte amén. Amén. Llamados con propósito. Dios te llamó con un propósito. Dios te llamó con un plan, con una tarea para que tú la realices, para que tú lo hagas.
Y eso me llenaba el corazón de alegría. Y miraba en la obra que hemos levantado altares en los púlpitos y hemos creado idolatría de ellos, que hemos levantado altares en los coros y hemos creado idolatría de ellos. Y debemos entender que hemos sido llamados todos con propósito. Algunos a los ministerios, pero todos a servir a Dios. Lo voy a volver a repetir. Algunos a los ministerios, pero todos a servir a Dios. Y esta obra, para desarrollar, le pedí al Señor: ¿cómo puedo hablarlo esto, Señor? ¿Cómo puedo enfocarlo? Y me hacía ver que cuando una tarea es colosal, es grande, cuando una obra es de estas extraordinarias, hacen falta grandes mecanismos para llevarla a cabo. Y me mostraba que con esos mecanismos están compuestos de ejes fuertes, grandes, poderosos, capaces de realizar grandes labores, tareas impensables. Pero también en esos mecanismos pequeños hay engranajes diminutos, escondidos, que nadie los ve, que son necesarios que se pongan en acción para que el eje poderoso empiece a hacer su labor. Quiero decirte que dentro del plan de Dios, Dios te llamó con un propósito. Lo voy a repetir: Dios te llamó con un propósito. Cree en el propósito, cree en el plan, cree en la voluntad a la que Dios te llamó. Dios no te llamó a estar callado y venir al culto y sentarte y ya está. Dios te llamó para algo más. Dios te llamó para que hagas su obra, para que cumplas con su plan, para que lleves a cabo su propósito. Yo lo creo. Puedes levantar tu mano y dar un fuerte amén. Y a su nombre, y a su nombre. Año 1849, en Inglaterra. Cuando yo leía esto, me compugía el Señor el corazón. En una pequeña ciudad llamada Colchester, Inglaterra está siendo sacudida por una ola de frío. El invierno es terrible. Mes de enero, si no creo mal recordar. El frío está azotando aquella región. Aquel pequeño pueblo está paralizado. La nieve por las calles se puede medir por metros. De tal forma que para cruzar de un lugar a otro es una tarea muy difícil. Aquel día en Colchester hay culto. Una pequeña iglesia metodista, escucha, tiene que celebrar su reunión de culto. Pero el pastor ha dado aviso que no puede venir. Está enfermo. El frío le ha calado. No puede venir a celebrar el culto. No viene el pastor. Las 6:30 de la tarde. El frío que está haciendo, si no va a venir nadie. Y el diácono de la iglesia está sentado en su casa, en su sofá, junto a su chimenea, abrigado con la manta, mirando el reloj, la hora, las 6:30, pero no va a venir nadie. Con este frío, si la nieve está por todos los lugares, ha colapsado los pasos. Pero él tiene algo, es que tiene un sentimiento en el corazón que ha sido llamado con un plan, con un propósito, a servir en la diaconía. Se ha levantado sin pensarlo, se ha puesto su mejor abrigo, se ha puesto, hermanos, rumbo a la iglesia, abrigado, aguantando el frío. Está como 4 o 5 manzanas de la iglesia, ha ido caminando. Cuando ha llegado a las puertas de la iglesia, ha abierto la iglesia, ha entrado, ha puesto las estufas rápidamente para que así la gente que pueda acudir se resguarde del frío. Se ha sentado y allí se ha puesto a leer la palabra y a orar al Señor. Las 7 de la tarde y entran por la puerta un par de ancianas. Un anciano más se ha sentado. Hay como 5 o 6 personas en la iglesia. Él comunica que el pastor no puede venir. Bueno, pues oraremos delante del Señor. Se han puesto a orar, a leer la palabra. Pero ese mismo día en Colchester hay un joven de 15 años que está corriendo de un lugar para otro porque tiene que pasar ese pueblo. Pero es tanto el frío que está sintiendo,
Es tanto la nieve por la que está caminando, tanto el frío, que ve que hay un tejado donde sale humo de una chimenea y ve que es una iglesia y dice, bueno, pues me voy a refugiar del frío a este lugar. Ha entrado por las puertas de la iglesia ese joven con 15 años y se ha sentado al final de todo. Se ha puesto al lado de la estufa porque nada más quiere refugiarse del frío, pero el diácono lleno del Espíritu se le ha quedado mirando y viendo la necesidad de ese joven. Se ha subido al púlpito, ha abierto la Biblia y ha empezado a leer el capítulo 45 del libro de Isaías, verso 22. Mirad a mí y sed salvos de todos los términos de la tierra. Y le ha dicho a ese joven, joven, pareces miserable y serás miserable en tu vida y también en tu muerte si no miras al que fue traspasado. Y cuenta Charles Haddon Spurgeon que aquel niño de 15 años que cuando escuchó las palabras de aquel diácono, dice, fue compungido de tal forma que me sentí como Israel mordido por la serpiente ardiente y tuve que mirar a la serpiente de bronce, a Jesús el crucificado, y fui transformado. Con 15 años se convirtió. Con 17 años ya pastoreaba una iglesia bautista con 300 personas. Con 20 años era el pastor de la iglesia más importante de Inglaterra bautista. Cuentan que evangelizó a lo largo de su vida a más de 10 millones de personas. Se le conoció como el príncipe de los predicadores. Fundó una escuela de predicadores en Inglaterra. Cuentan que los domingos venía tanta gente a su iglesia que él pedía por favor que el próximo domingo no vinieran. Les decía, no vengáis y dejad que todos los que están fuera puedan entrar para recibir la palabra. Un ministerio poderoso, un eje que movía grandes cargas, pero señores, que se puso en acción porque hubo un diácono que un día de frío no se quedó en casa, creyó en el plan, en el propósito, en el llamado. Hoy vengo a animarte y decirte, sigue con tu labor, sigue trabajando para Dios. Si Dios te llamó al púlpito, entrégate al 100%. Si Dios te llamó al coro, dedícate a ello por completo. Pero si Dios te llamó a que tu casa sea la casa de aquel hombre que la tenía siempre preparada, esperando el momento, esperando la ocasión, ¿cuándo vendrá el maestro a cenar con sus discípulos? Y ese hombre siempre la tenía preparada. Así sea tu casa, una casa de bendición, una casa de sustento. Que seas como ese niño, que siempre tengas en tu zurrón un poco de pan y un poco de pescado para salir del paso en los momentos difíciles. Miraba hoy el ministerio de San Pablo. Qué ministerio más poderoso, Pablo. Qué ministerio, qué gloria. Pero viva Pablo, que él registra en sus cartas y en el libro de los Hechos aparece, y él da la información que más de 50 colaboradores él tenía a su lado. Gente que hizo capaz que el plan y el propósito de Dios se llevara a cabo. ¿Saben? Gente como Sosipater. ¿Quién ha escuchado hablar? Un amanuense que escribía. Como Tiquico, ¿sabéis para qué lo usó? Para coger las cartas y llevarlas. Pero es que si no las lleva a llevar, hoy quizá no están aquí. Gente como Onesíforo. ¿Quién es Onesíforo? Si en vez de un nombre parece una maldición. Onesíforo. Pues dice, Onesíforo, cuando Pablo estaba preso, iba y se preocupaba por él. Y me ayudaba. Toma, aquí tienes, Pablo, un poco de comida. Pablo, aquí tienes, mira, para que te tapes con esta mantita. Colaboradores, dice la Escritura, así los llama. Pablo los llama colaboradores. Pablo los llama compañeros. Pablo los llama, ay padre, amigos. Los que ayudan, dice el libro de Corintios, entre los que predican, entre los que hacen señales,
entre los que son evangelistas, los que ayudan. ¿Y quién son los que ayudan? Gente que ha sido llamada a servir en esta obra. Gente que no les des un púlpito porque no es lo suyo, pero dales la calle y te sorprenderá cómo Dios los usa. Hace un tiempo que hay un movimiento allí en la Plaza España que a mí me ha sorprendido. Empezó como un juego de niños, empezó como algo que iba a ser pues para los jóvenes, para que se les distrajeran, pero realmente hemos visto el poder de Dios en ello. Hemos visto a jóvenes que no tienen ministerio, que no son llamados a predicar, que los hemos subido a un púlpito y no sabían decir nada, pero tienen un corazón lleno de Dios. Amén. Que no saben cantar, que los pones en un coro y desafinan, pero tienen un corazón lleno de Dios y quieren servir a Dios. ¿Y sabéis qué se han propuesto? Viendo que no eran llamados al coro, viendo que no eran llamados al púlpito, han cogido un carrito de la compra, se han ido al Mercadona y han dicho al Mercadona: buenas tardes, mire, queremos ponernos en la puerta para recoger alimentos para la gente necesitada, ¿nos pueden dar permiso? El propio Mercadona les ha escrito para que puedan hacerlo. Y allí se han puesto, han comenzado a repartir tratados, hablando de que Dios bendice al que ayuda al pobre y evangelizando. Y desde el viernes por la mañana hasta el sábado al mediodía se van turnando de 2 en 2 y han conseguido recoger carros y carros de alimento. Nos sorprendió el resultado. ¿Y sabéis qué hacían el sábado después del mediodía? A las 4 de la tarde, sin descansar, se veían: toma, este carrito para esa familia, este otro carrito para esa familia. Gente necesitada, gente que lo estaba pasando mal, gente que lo sabemos de parte cierta, que abrían la nevera y no podían comer, que tenían que comer espaguetis blancos sin nada más, porque no tenían nada más que comer. Pero señores, llamaban a la puerta a esos jóvenes que no sirven para el púlpito, que no sirven para el coro, pero sirven para ser de ayuda a la gente cristiana. Llamaban a la puerta, se presentaban y decían: Dios os ha puesto este sentir y nos ha dicho que aquí tiene el sustento que Dios le envía. Se ponían a orar y esa gente, señores, veía a ángeles de Dios. Porque se puede servir de muchas maneras. Ay, Padre, no quiero liarme con esto, pero están llevando a cabo proyectos los cuales nosotros siempre pensábamos que eran juegos de niños, pero se han convertido en realidades que salvan almas. Quiero animarte con este mensaje para que te pongas delante de Dios y le digas: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Jamás serás más feliz. No encontrarás nunca mayor satisfacción. Y tu servicio cobrará la excelencia en todo su esplendor cuando encuentres el lugar donde Dios te quiere. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y quiero matizar esto. ¿Me dejáis un poco más? Daros cuenta. ¿Qué quieres que yo haga? No hago lo que yo quiero, sino qué quieres tú, qué es lo que yo haga. Porque si algo deja claro la Biblia, es que fuimos llamados con propósito. Pero acompáñenme al libro de Romanos y al libro de Tesalonicenses. Se darán cuenta que aparece: llamados conforme a su propósito. No nuestros deseos, no nuestras pretensiones, no nuestros anhelos,
su propósito. Esto me hacía bien. Dejes que me sienta libre, ¿no? Los grandes fracasos en los ministerios, las grandes frustraciones en medio de la obra, la insatisfacción en medio del servicio, gente que nunca está bien en los coros, gente que pastorea y se sale insatisfecho después de realizar labores, gente que predica y no se siente. Porque no nos paremos a decirle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Muy bien. Nos vimos competentes, capaces de realizar y llevar a cabo la tarea. Nos sobraban cualidades para hacerlo y recursos. Pero David, ¿cuántos disgustos tuvieses ahorrado? Si antes de mover el arca te hubieses parado y le hubieses preguntado al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es que me vi competente, es que me vi con recursos suficientes. Si por bueyes no me iban a faltar, si el carro era nuevo, hecho ya. Pero David, que no se trata de llevar a cabo tus deseos y tampoco cumplir con tus propósitos a tu forma. Se trata de que te pares y le digas al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Por eso hay un hombre en la Biblia que me vuelve loco y este es Pablo. Me vuelve loco David, porque Pablo tiene un anhelo. Es un ministerio poderoso Pablo. Pablo, se habla de él por todos los lugares. Como doctrina, es el padre de la doctrina. Como instruye a la gente. Pablo, todo el mundo quiere escucharlo. A Pablo quieren verlo, las señales, los prodigios. El testimonio lo tiene todo Pablo. Y Pablo tiene un anhelo, tiene un deseo. ¿Sabéis cuál es? Predicar en Roma. Es su anhelo, quiere ir a Roma a estar con la iglesia de Roma y predicarles a ese auditorio. Y ese anhelo le arde en el corazón, pero no durante un día. Pasa un mes, pasa un año, pasa otro año y ese anhelo está en el corazón. De tal forma que cuando escribe la epístola a los romanos lo dice: anhelo estar con vosotros, quiero ir a visitaros. Es su anhelo. Durante muchos años él quiere ir a Roma y le sobran, hermanos, le sobran cualidades para llevarlo a cabo. Tiene recursos, puede montarse en un barco, embarcarse en una nave, ir por los puertos, zarpeando hasta llegar a Roma. Puede llevarlo a cabo. Tiene cualidades, tiene recursos, pero él dice: he sido impedido. He sido impedido. Y en una ocasión dice que es Satanás el que le impide, pero en otra ocasión dice: he sido impedido de ir a vosotros. Y yo empezaba a mirar y decía: bueno, ¿qué es lo que te ha impedido? ¿Te ha puesto alguna traba Satanás? ¿Te ha puesto algún impedimento? ¿Se ha hundido el barco en que querías ir? ¿Qué es lo que ha pasado, Pablo? Y empezaba a mirar y me daba cuenta que no, que cada vez que Pablo quería ir a Roma, que se proponía ir a Roma, el Señor aparecía. Cuando él le decía: Señor, quiero ir, pero ¿qué quieres que yo haga? Le aparecía el Señor y le decía: Pablo, no te quiero en Roma, te quiero en aquella región. Es una iglesia más pequeña, son 4 almas, pero te quiero en aquel lugar, que prediques allí, porque allí está mi voluntad. Y Pablo, él deja a un lado sus deseos, deja a un lado sus pretensiones, deja a un lado todos sus anhelos y dice: Padre, me voy allí, porque ante todas las cosas mi triunfo no está en otra cosa sino en obedecerte a ti. Y lo hace una vez, y lo hace otra vez, y lo hace otra vez. Porque Pablo ha entendido algo, que por encima de cumplir sus deseos y sus pretensiones, lo que él ha recibido de la gracia de Dios no es para otra cosa, sino para usarlo en lo que él quiera. Amén. Si Dios te dio gracia, acuérdate siempre, antes de ponerla en práctica, de ponerte delante de él y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y cuando encuentres el lugar en el que Dios te quiere, yo finalizo ya porque no puedo más.
entrégate al 100%. Cuando estés seguro que Dios te quiere para algo, para una labor, para una tarea, entrégate al 100%. Entonces alcanzarás la excelencia, la satisfacción, el propósito por el cual has sido creado y has sido llamado, que no es otro que el de servir a Dios. Aunque los hombres te quieran poner en cualquier otro lugar de más preeminencia, aunque los hombres traten de colgarte un vestido que te dé más categoría, quiero acabar con esto. Hay un niño que ha sido sellado desde pequeño y ha sido criado con un propósito: ser sacerdote. Ese niño, desde pequeño, lo instruyen en el sacerdocio. Desde pequeño le enseñan a que tiene que apartarse de todo lo que contamina. Le enseñan a cómo vestirse, le enseñan a cómo comportarse. Lo llevan al templo y ven en el templo cómo su padre presenta los sacrificios, cómo su padre se lava en la fuente de bronce, y el padre al niño lo instruye, lo adiestra. Mira, Juan, va a ser tu ministerio. Tú eres levita, y de los levitas eres aparte, eres de la descendencia de Aarón, y no de los de Aarón simplemente, sino de los que entran a administrar el templo. Somos un pueblo muy especial, somos una familia muy especial, y tú, Dios te ha llamado. Me ha dicho que serías grande delante de él. Juan, ven, mira, sacrifica de esta forma, pon el cuchillo de esta forma, aparta la espaldilla, aparta el cuajar, las grosuras, la piel para este lado, ofrece el incienso de esta forma, y le enseña y le adiestra, y Juan va creciendo, y ponte las vestiduras de esta forma, y lávate en la bronce, en la corte de bronce, y Juan crece y crece y crece y crece y crece, pero llega el punto que él se siente en insatisfacción, porque él ve que estos vestidos de lino fino no le satisfacen. Hay algo, hay una demanda en su corazón, hay un fuego que está ardiendo y no se apaga. Cuando está en el templo, el fuego se viene abajo. Cuando está junto al altar, el fuego se viene abajo. Pero cuando sale de aquel lugar y mira el Jordán, el fuego se enciende. Cuando mira el desierto, el fuego se enciende. ¡Ay, Padre! Y se pone delante de Dios y le dice: Señor, los hombres me quieren en el sacerdocio, los hombres me quieren en el templo, los hombres me quieren con la mitra, con el lino fino, pero has entendido algo, que es lo que tú quieras y no lo que los hombres quieran de mí. Y Dios le dice: pues Juan, te voy a decir lo que yo quiero. Quiero el desierto, quiero el Jordán, quiero piel de camello. Y Juan dice: pues si es lo que tú quieres, me voy al desierto. Porque si has de perder, pierde. Si has de sacrificar, sacrifica. Si has de abandonar, abandona y deja. Pero ante todas las cosas, entiende que hemos sido llamados a cumplir con su propósito, con su voluntad. Y el tema sigue, pero aquí lo dejamos. Cierra tus ojos, por favor.